Federación Internacional fue fundada desde fines del siglo XIX de paz para intentar erradicar la violencia en contra de las mujeres desde la familia, donde se da de manera muy importante, y también para promover la educación y la educación superior de las mujeres y la educación de las niñas, entendiendo que con base educativa, con la posibilidad de acceder a la educación, la mujer como, digamos, órgano rector dentro de las familias tendría la influencia para mejorar la educación y el desarrollo y las posibilidades de seguir adelante en la convivencia, no solo social, pero también el acceder al nivel profesional, el realmente alcanzar una equidad de género en un entorno de paz. Esto lo iniciaron, como les digo, desde fines del siglo antepasado, durante todo el siglo XX, y todavía estamos luchando por esta posibilidad de equidad de género y en este momento, el día de hoy, el derecho de las niñas. La Federación Mexicana de Universitarias, y que son muchas federaciones internacionales en el mundo afiliadas a la Federación Internacional, fue la primera en reconocer la importancia del derecho de las niñas, y publicamos en 1995 un libro sobre el derecho de las niñas. Entre las autoras de ese libro, que fue un parteaguas mundial sobre el derecho de las niñas, estamos las autoras que estamos presentes, y que ahora lo que queremos hacer para conmemorar este día que consideramos muy importante, no por conmemorarlo, sino por llevarlo a cabo todos los días, recordar que las niñas y los niños de nuestro país tienen derechos y tenemos que defender sus derechos. Y desgraciadamente, en un mundo cada vez con mayor número de pobres, donde inclusive el analfabetismo ha aumentado en lugar de disminuir en nuestro país, las mujeres y las niñas están al final de esa cadena y tenemos entonces que apoyarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poco de lo que escribimos en aquel libro de hace ya 17 años y cómo vemos el momento actual, es decir, la reflexión de lo que se dijo entonces y lo que creemos que está sucediendo ahora. Vamos a pedir a cada ponente que nos haga una exposición de 15 minutos, al final es una mesa redonda, que lo que queremos es la posibilidad de que ustedes al final de la mesa puedan participar con sus preguntas y comentarios. Nos piden que terminemos a la 1 de la tarde, por lo tanto tenemos probablemente que acortar a 10 minutos en lugar de 15 como habíamos pedido. En primer término voy a presentar a la maestra y doctorante Delia Selene de Dios. Ella es maestra y doctorante en sociología, es miembro de la Dirección Democrática Internacional de Mujeres, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde sus materias que ella imparte tienen que ver con sociología y comunicación con enfoque de género y con metodología de investigación en ciencias sociales. Ha sido secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y ha recibido varias medallas, entre ellas la medalla Omecíhuatl del Instituto de Mujeres del Distrito Federal y la medalla Benito Juárez, que fue otorgada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Qué vergüenza que se me olvidó. Sobre todo porque yo también recibí una medalla de ahí, eso es peor todavía. Bueno, la eterna viejentud, me perdonarán. Ella es miembro de la Federación Mexicana de Universitarias, como les he dicho, y ella ha coordinado desde hace ya varios años el Cine Club de Género, que aquí en el Museo de la Mujer, como ustedes saben, el Museo de la Mujer es la sede, nos la ha facilitado la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es coordinada
y toda la organización está a cargo de la Federación Mexicana de Universitarias, de nuestra presidenta del Consejo de Honor y presidenta fundadora y coordinadora general de este museo, la doctora Patricia Galeana, quien desgraciadamente no nos puede acompañar el día de hoy por tener precisamente otro evento. Entonces, en este museo ella presenta el Cineclub todos los martes a las 4 de la tarde, y en la Comisión de Derechos Humanos, a solicitud de la Comisión hacia la Federación Mexicana de Universitarias, el Cineclub se puede asistir y verlo los viernes a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la universidad. Delia hoy nos va a hablar sobre reflexiones acerca de las niñas, que es continuando el diálogo que ella inició hace 17 años en este libro que después les vamos a mostrar. Por cierto, lo traía Nadima, sobre el derecho de las niñas. Entonces sí existe. Con ustedes la maestra Delia Selene de Dios. Sí. Buenas tardes, nos da mucho gusto estar con ustedes. Para nosotros es un honor su asistencia, sobre todo porque es de gran trascendencia que se celebre el Día Internacional de las Niñas, porque exactamente en 1995 celebramos un seminario nacional en Cuernavaca, Morelos, auspiciados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, el gobierno del estado de Morelos, desde luego nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, exactamente cuando era director el doctor Raúl Béjar del Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias. Entonces nosotros observábamos que efectivamente y estábamos próximos a que se llevara a efecto la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, China, o Beijing, ¿no? Porque para nosotros cuando aprendimos geografía allá en los lejanos años, para mí en la primaria era Pekín, China, y luego resulta que a partir de 1995 se volvió Beijing. Bueno, pues ahí se celebró la cuarta Conferencia Mundial y fue muy importante. Sin embargo, nosotros observamos desde entonces que no se trataba el asunto de las niñas y considerábamos que era un asunto de suma trascendencia tenerlo en cuenta. Y UNICEF, en este libro que ustedes pueden consultar en este centro de documentación, porque saben que tiene cosas muy interesantes. El doctor Béjar, el Raúl Béjar, sociólogo, que fue el director de este Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias, nos dio cabida entonces, y bueno, él ha muerto, pero sus palabras aquí están, y están las palabras de la directora de UNICEF en México, y hay una serie de textos por demás interesantes acerca de los derechos de las niñas. Y si les dijera que desde la portada, que está también en la página nuestra, desde la portada es muy interesante porque esta madre pequeña, porque en realidad hace el papel de madre, de muchas niñas hacen el papel de madre con sus hermanitos más pequeños, mientras las madres biológicas trabajan, y esto es un cuadro de Siqueiros, y se ve esta frustración, este sufrimiento, incluso esta rabia contra el mundo en esta expresión verdaderamente genial de estas dos niñas, ¿no? Sí, yo les recomiendo que ustedes consulten el texto aquí, porque la verdad es que han pasado 17 años y está ultra agotado. Pero imagínense que hay textos como de Elena Saola, por ejemplo, ¿no?, que es experta
y que hizo un trabajo excelente. Y bueno, la verdad es que todos los trabajos son muy buenos porque hay de diferentes especialidades hablando del derecho de las niñas. Bueno, yo soy socióloga y entonces se me ocurrió pensar en hacer reflexiones porque es un asunto tan fuerte y la verdad que cuando uno ve es que efectivamente hacemos investigaciones y reflexiones sobre los hechos sociales, no solamente para aumentar el acervo del conocimiento social, solamente por pura curiosidad del conocimiento, sino para intentar transformar esta realidad. Y la verdad es que estos fenómenos no solamente no se han transformado, es decir, sí se han transformado para empeorar. Esto es lo que nos ha sucedido verdaderamente y lo lamentamos, ¿ve? Porque la verdad es que el conocimiento de los hechos reales son el principio y fin para adentrarnos y tratar de cambiar las cosas. Hemos estado intentando, y aquí mismo nuestra labor es estar haciendo esfuerzos para el cambio social, para una mejoría de los grupos humanos, de la sociedad en su conjunto. Bueno, entonces lo que aquí vamos a tratar es el conocimiento de las niñas, de los niños, pero especialmente de las niñas, para mirar cuál es su condición, qué es lo que pasa, y qué pasa con estos seres humanos desde la cuna o desde que está gestada, ¿no? Y qué pasa con ellas, porque qué es lo que sucede, porque en el mundo patriarcal, un mundo que tiene una larga historia, por eso también es larga la historia de la lucha feminista por transformar estas situaciones limitantes. Bueno, porque es que habría que observar a las niñas desde que nacen hasta los 18 años, porque indudablemente esta es una gran misión, primero hacer las investigaciones, ¿ve? Porque siempre se habla de los seres humanos y se habla en general de los seres humanos, pero nosotras, las feministas, hemos hecho hincapié en que se tiene que hacer la diferenciación entre hombres y mujeres por género, ¿no? Los géneros, también esto es una cuestión importante, porque nuestra postura es altamente incluyente, ¿no? Altamente incluyente. Bueno, entonces lo que pasa es que cuando se habla de la infancia, se habla fundamentalmente del niño, ¿no? Incluso en 1979 se planteaba el Año Internacional del Niño, porque se consideraba que allí estaba incluida la niña, ¿no? Es como los derechos humanos del hombre, ¿no? Por eso hubo una Olimpia de Guges que dijo, no, también hay derechos humanos de las mujeres, y le costó ir al cadalso enviada por Robespierre, ¿no? Pero bueno, entonces vean ustedes cuánta larga historia tenemos en esto de mirar por género. Y claro, porque esto es la historia del conocimiento fundamentalmente patriarcal. Y en ese momento no encontrábamos estudios sobre las niñas. Yo encontré un libro titulado A favor de las niñas, de una venezolana, una feminista venezolana, que se llama Giannini Bellotti. Y luego también, afortunadamente, existió la revista FEM. Digo existió porque ya desapareció por la falta de apoyos, porque esto pasa, en estas cuestiones de género, nosotros nos sentimos muy felices porque en la Universidad Nacional Autónoma de México sí han apoyado esta perspectiva de género, pero no en todos lados, la batalla ha sido muy ruda. Bueno, entonces esta revista FEM, donde estaba Alaide Fopa, una gran feminista guatemalteca, que fue asesinada por ir en la búsqueda de su hijo en unos momentos verdaderamente terribles para Guatemala.
Bueno, entonces lo que pasa es que nosotras protestábamos y decíamos, bueno, va a ser desde 1975 en que protestábamos en la primera conferencia mundial de Naciones Unidas para que se tomara en cuenta los problemas de las niñas y muchos otros asuntos que apenas empezaba a poner, porque por fortuna se puso en el tapete de la discusión mundial los asuntos de las mujeres. Antes ni siquiera eso, y gracias a federaciones como la IFU, la Federación Internacional, y la FEDIM, se puso en el tapete porque el impulso de los grupos feministas fue muy amplio, y en 1975 se llevó a cabo la primera conferencia mundial en México, pero yo creo que lo hicieron como muchos de los congresos o de las conferencias que se hacen, porque hay países en donde los problemas son como más álgidos y aquí no nos escapamos, pero ni con mucho del machismo, ¿no? Que es una enfermedad, casi la veo como el alcoholismo, progresiva y mortal, causa mucho daño a las mujeres y a los hombres. Bueno, entonces lo que pasa es que estábamos viendo, y al observar y pensar en las niñas, vemos que los niños tenían en ese momento más escolaridad de las niñas. Ahora esto ha ido variando, Incluso en las escuelas como la universidad han aumentado indudablemente la participación de la escolaridad de las mujeres en las instituciones educativas. Pero en este momento se observaba esta diferencia muy grande. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para señalar los problemas y que se corrijan, ¿no? En este momento, ahora sí ya se supone que hay la mitad y la mitad entre los millones de niños asistentes a las escuelas primarias. Pero de todas formas, cuando hay analfabetismo, por ejemplo, son mal las analfabetas mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora miren ustedes, al varón se le da como es la vida pública para los varones y la vida privada para las mujeres, por toda esta serie de cultura, la cultura que ha existido patriarcal, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Quiero decirles algo que es bien importante. Nosotros no estamos contra los hombres, estamos contra el machismo, que es bueno que se aclare esta postura feminista, ¿no? Claro que amamos, bueno, yo indudablemente amo a los hombres, ¿no? Porque hasta bisabuela soy, imagínense, si no, ¿no? Bueno, entonces esto es bueno aclararlo, pero lo que pasa es que a las niñas en general se le prohibía tener el contacto con sus compañeras, y años antes peor, antes de que existiera la píldora anticonceptiva, peor aún, porque ya nos imaginaban a todas las niñas y a las jovencitas embarazadas, en fin, ¿no? Y además con una falta de educación, porque todavía hay una falta de educación sexual muy grande. Y claro, es posible que se les diera a los niños, pero tampoco. La verdad es que estas son carencias que aún hay que considerar. Y también esto que estamos observando aún hoy y que se está tratando sobre la prostitución entre niños y niñas. ¿Y por qué? Porque imagínense que se ha considerado que los niños están más puros y están libres de un flagelo muy grande que tenemos en el mundo contemporáneo, que es el SIDA, ¿no? Entonces, los niños, las niñas, son puros, inocentes, están libres del SIDA, pero no crean ustedes que eso tanto, porque también ellos son infectados de estos virus que son mortales. Pero bueno, es porque estas cuestiones también se observan entre los niños, porque no solamente son niños desde la primaria, hay varias etapas, ¿no? Varias etapas, desde la etapa neonatal, la etapa natal, la primera infancia, la segunda, la tercera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la adolescencia, ¿no? Hasta llegar a la adolescencia, y hay diferencias que están en el texto, las diferencias de las
características de las etapas, miren ustedes. Nosotros hacíamos en el texto estas etapas desde la fecundación hasta la terminación del producto, por ejemplo, el momento obstétrico, el nacimiento, la etapa neonatal del nacimiento hasta la lactancia, la etapa de la lactancia del nacimiento más o menos a los 11 meses. Hay personas que sí mantienen más larga la lactancia, ¿no? Yo he conocido casos hasta de 3 años que los han estado con la lactancia, pero es algo insólito. Bueno, la etapa de la personalidad de la primera infancia, bueno, es que son tantas cosas que hay que decir de los niños, ¿ve? Porque les decía esto, que la prostitución, por ejemplo, tiende a crecer, ¿no? Porque hay una evidente pauperización. Estamos en una etapa de un grave desempleo, y la mayoría de los empleados, porque se dice, el empleo creció, sí, pero creció en las peores condiciones porque creció en el empleo informal. Las mujeres participan más en la población económicamente activa, sí, pero en peores condiciones, porque ciertamente ha aumentado la participación de la mujer en el empleo, pero es en el empleo informal, sin prestaciones, sin prácticamente disminuidos sus derechos. Hay una precarización y ahora con la amenaza de la reforma laboral, peor aún, la precarización es grave, pero lo que también tendríamos que ver es esta situación que se nos ha presentado continuamente, no solamente desde Miguel de la Madrid, en que cambió el modelo de país, sino que también con Salinas de Gortari, con Zedillo, no se diga con los panistas, que es la derecha, y es el tratar de romper con el Estado laico, y el llevar a las condiciones peores al país, porque hay mayor concentración de riqueza entre menor número de personas. Esto es una cosa verdaderamente lamentable de la pérdida de los derechos, y no se diga que esto no afecta a las niñas, afecta a las niñas, a las mujeres, y a las niñas y las mujeres indígenas, que son que están en la escala de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos interesaban, y claro, entonces hablábamos de lo que pasaba con el levantamiento del Ejército Zapatista en Chiapas, por ejemplo, ¿no? En 94, del asesinato de Donaldo Colosio, de Ruiz Massieu, de Polus Canga, del arzobispo Posadas, de la desaparición y de más de 300 militantes del PRD. Ahora, pues el lunes pasado, los jóvenes hablaban de 150,000 asesinatos en el gobierno de Calderón, de una guerra que no pedimos, en fin, ¿no? Que es la guerra del narcotráfico. Por eso es que yo aseguro que estas cuestiones de los fraudes, de la antidemocracia, porque no hay tal democracia en estos procesos de transición, y todo esto afecta a las niñas de manera muy fuerte, porque hay desintegración familiar, porque también los varones tampoco ya no pueden ejercer el papel que tenían de proveedores del hogar, ¿no? Pero no solo eso, sino el maltrato, la violencia interna, todo esto afecta de una manera muy violenta la vida de las niñas. Por eso yo les recomendaba en la ponencia de la maestra, de la doctora Elena Saola, sobre las niñas que están en presidio, porque está hablando de esta descomposición social. Pero bueno, yo sí hice reflexiones sobre todas estas cuestiones, porque con los modelos neoliberales, millones de mexicanos, mexicanas y niños están en estas condiciones, aunque habrá que decirlo también, cuando se hizo este trabajo todavía existía pirámide de edades en el aspecto demográfico, era una pirámide.
hoy es como un arbolito de Navidad, ¿no? Es decir, hay menos niños, se ensancha en las edades medias y cada vez más va a haber un proceso de envejecimiento. De ahí todos los problemas que hablan de las pensiones, pero que no es tanto ese problema, sino otros problemas más que subyacen, que tienen que ver con la ética política, que es la corrupción, la impunidad, la falta de democracia. Y yo diría que una cuestión ética por excelencia, por la codicia, ¿no? Por la codicia. Y claro que todo esto nos está hablando de una profunda desigualdad social, que esto tiene que ver con la vida de los niños. Fíjense ustedes que en cuanto a las violaciones al interior de las familias, nosotros tomamos datos de un artículo de Isabel Custodio y dice, se cometen en todas las clases sociales. Los padres son los principales violadores. La mayoría en menos de 10 años. Las violaciones por incesto afectan a 1 de cada 5 niñas. Las madres de estas niñas son víctimas de traición, ¿no? Las violaciones por incesto son impulsadas, desde luego, por los mensajes, entre otras cuestiones, no de manera contundente, porque son otras cuestiones también de las películas, las canciones. Vean ustedes cómo hay hasta canciones de narcoviolencia, ya no son los corridos para ensalzar a Lucio Cabañas o a Miguel Hidalgo o a Benito Juárez o adiós mamá Carlota, ¿no? Adiós mi buen amor. Esas cosas ya no. Ahora es algo verdaderamente insólito de resaltar cuestiones que realmente no enaltecen la condición humana. Los videos eróticos al alcance de los chamacos. Es algo verdaderamente escandaloso, la publicidad, la pornografía e incluso el uso de los niños y las niñas en esto. Vean ustedes a ese señor que fue denunciado ay, se me fue el nombre de esta gran periodista. Ándele. Ella, exactamente, porque ya ven que se tuvo que ir del país porque luego cuando hacen denuncias tan fuertes son amenazadas de muerte. Yo, como ya estoy en la tercera edad y ya en punto regresivo, si siempre he dicho la verdad, ahora con mayor razón, ¿no? Porque bueno, si me petateo o me petatean, que sea con provecho de decir la verdad. Bueno, entonces vean ustedes que esto es lo que pasa. Las cifras no pueden ser más reveladoras. 99% de los violadores de niñas son hombres, 93% de las víctimas son niñas. La edad media de las niñas víctimas de violación por incesto son entre los 8 y los 12 años, no nada más, a veces son de menos edad. Y no durante la adolescencia, porque pensaba que solamente era la adolescencia. No, estas son cuestiones que pasan. Bueno, pues ya esto es que yo les recomendaría, sinceramente, que ustedes vean este texto que pertenece al Centro de Documentación de nuestro Museo de la Mujer de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la custodia de las mujeres universitarias, que estamos dispuestísimas a hacer real los objetivos de la universidad, sus principios medulares, ¿no? La investigación, la docencia, la creación y la difusión de la cultura, como dicen nuestras legislaciones, para tratar en primera instancia los problemas nacionales, sin desmedro de tratar los problemas internacionales, para tratar también a nuestra vez de corregirlos, haciendo propuestas, porque la propuesta de este texto es un nuevo modelo de nación, una nueva forma de organización política, económica, social, porque mientras que sigamos por este camino, ya se vio que es un fracaso total. Este modelo neoliberal no nos sirve a ningún grupo etario,
es decir, a ningún grupo de edad en este país y mucho menos a las mujeres. Bueno, pues eso es todo. Que ha recibido en la Universidad Nacional Autónoma de México el premio UNAM a la docencia y el premio UNAM a la investigación. Tiene una cantidad importantísima de premios y reconocimientos, entre ellos vale destacar la medalla Eligio Ancona, otorgada por el gobierno del estado de Yucatán por precisamente ser una yucateca con tanto desarrollo distinguido en ciencias, en investigación. Entonces, con ustedes voy a presentar a la doctora Nadima Simón, quien nos va a hablar sobre el tema de escuchemos a las niñas. Con Delia escuchamos reflexiones sobre las niñas y ella nos habla de escuchemos de las niñas, que es continuar un poco el trabajo que presentó en este libro que antes hemos citado. Gracias, Margarita, por esta presentación que desde luego me sobreestima, pero te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues una de las cosas más importantes en mi currículum, siempre digo, es pertenecer a la Federación Mexicana de Universitarias. Desde que hace más de 20 años que estoy en la federación como socia activa, pues me cambió la visión del mundo y empecé a ver lo que está y nadie ve, lo que se dice y nadie escucha. Y entonces, pero ya cuando participamos en un grupo, entonces realmente volvemos los ojos, abrimos los oídos y nos damos cuenta de lo que pasa. Y yo lo que quiero en forma muy breve es presentar algunos datos para que nos demos cuenta cuál es la discriminación que sufren las niñas, millones de niñas en todo el mundo, y niños también. Pero el Día Internacional de las Niñas se instituye para hacer visible esa discriminación que está presente y que no la vemos, ¿verdad? Les daré algunos datos de unas tarjetas que circulan, pero hay que pensar en esto. Del total de mujeres mexicanas, 3 de cada 10 son niñas con menos de 14 años. O sea, es una población muy importante. El rezago de registros de nacimientos de la población femenina es mucho mayor en las niñas que en los niños. O sea, que al no tener acta de nacimiento, ni siquiera cuentan en las estadísticas y ni siquiera van a poder disfrutar de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Las niñas y las adolescentes sobreviven en las calles como resultado de un conjunto de violaciones a sus derechos humanos. No están allá por gusto. El 74% de las víctimas de abuso sexual son menores de 14 años y el 81% son niñas. 3 de cada 4 adolescentes de 12 a 17 años que se dedican a los quehaceres del hogar son niñas. 9 de cada 10 niñas entre 10 y 17 años que se convierten en madres dejan de asistir a la escuela. En Chiapas, el porcentaje de población de 12 a 14 años que se encuentra casada o en unión libre es el más alto del país. Y quiero decirles que la tasa de analfabetismo en el país ha aumentado. En los últimos 10 años tenemos más analfabetas, gente que no sabe leer ni escribir. Y quiero decirles que de ese porcentaje de aumento, el 60% son mujeres. Bien, pues estos son datos que nos permiten darnos cuenta de la situación que está y no vemos. Y hoy precisamente queremos hacerla visible. Y por eso quiero decirles que
desde el año 95 hicimos una investigación en una casa hogar que está en Tlalpan, aquí en el Distrito Federal, y que está dirigida por religiosas de la Orden de la Santísima Trinidad y que recibe niñas de la prostitución, del Tribunal de Menores, niñas de la calle, niñas que son violadas, lo que decía la maestra de Lea Selene, violadas por los padres y los abuelos. Entonces esas niñas van a dar ahí, y es una gran labor que también, así como estamos haciendo visibles los problemas, pues tenemos que hacer visibles las acciones de las gentes que se preocupan por proteger a las niñas, y que desde luego FEMU ha estado presente, pues apoyando de alguna manera esta casa hogar, ¿verdad? Actualmente yo soy miembro del patronato de esta casa hogar y puedo decirles que los apoyos que recibe son mínimos. Primero las niñas trabajaban en los talleres algunas horas, les enseñaban oficios y vendían el producto de lo que cosían para poder ayudar a la manutención. ¿Pero qué pasó? Vino la política neoliberal, se abrieron las fronteras, entraron los productos chinos y ya no pudieron vender. Entonces, menos ingresos, lo que ha hecho reducir el número de niñas que eran de 120, 140 en casa hogar a 30 o 40 por falta de recursos. Eso también hay que decirlo. Entonces, en aquella ocasión, la maestra María Elena Flores aquí presente y yo nos dimos a la tarea de entrevistar a las niñas y escucharlas. Y entonces les dijimos, bueno, si ustedes fueran unas personas que fueran escuchadas por el gobierno mexicano, a ver, ¿qué le pedirían al gobierno mexicano? Y entonces, en ese entonces, las niñas, el 60% de las niñas mencionaron, en primer lugar, que se requiere castigar a las personas que inducen a la prostitución de las niñas. Eso fue en el año 94. Volteemos a ver el centro histórico. Está lleno de niñas a la luz del día en la calle. ¿Y quién castiga a quienes las inducen? Nadie. Y ya pasaron casi 20 años. El 48% de las niñas dijo también que otra petición que harían es que se establezcan lugares donde las niñas puedan denunciar la agresión de que son objeto en el hogar. Y esa es una de las razones por las que el Museo de la Mujer se vuelve un espacio interactivo con la sociedad. Porque en la Federación Mexicana de Universitarias tenemos grupos de abogadas y si alguna denuncia llega aquí, puede canalizarse de modo que esa denuncia sea efectiva. El 42% indicó que se requiere un programa de viviendas dignas para las familias de escasos recursos, porque viven hacinados. Y eso induce a la violación, lo que decía la maestra de Lea Selene. El 38% dijo que deben llevarse a cabo programas de rehabilitación de las niñas drogadictas, porque muchas de ellas son drogadictas. Y el 30% dijo que se necesitaban becas para niñas de escasos recursos. Lo triste es que la problemática no solo ha disminuido, sino que ha aumentado. Y cada vez tenemos un Estado menos fuerte, como decía la maestra de Lea Selene, que regula menos y que ha disminuido el gasto en asuntos sociales. Entonces, creo que hoy, Día Internacional de las Niñas, es el momento de hacer visible esta problemática. Yo quiero decirles a todos
que al estar en el patronato de estas casas hogar, si ustedes conocen una niña en peligro en sus viviendas, pueden acercarse a la Federación Mexicana de Universitarias aquí en el Museo de la Mujer y atendemos la problemática y podemos acercarla a esas casas hogar o a lo mejor a otra donde puedan recibir atención, para que las niñas se atrevan a decir lo que les pasa, que sepan que hay gente que está dispuesta a escucharlas. Igualmente saben de niñas que no han sido registradas. Tenemos a la doctora Isabel Rueda, cuya hija se dedica precisamente a hacer una obra social de registro de niños y niñas, porque no pueden asistir a la escuela sin acta de nacimiento, y eso a la larga pues tampoco pueden hacer uso y disfrutar de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, esta es una invitación para que todos estemos conscientes que hay que escuchar a las niñas y no decir, porque es niña, no sabe lo que dice. Al contrario, las niñas dicen la verdad y hay que prestarles atención. No solo en la Federación Mexicana de Universitarias, sino en los hogares donde está el mayor peligro para las niñas, según nos dicen ellas. El 80%, les decía, de las niñas que llegan a estas casas hogar son violadas por los padres, los abuelos y los hermanos. Entonces es prioritario que las niñas puedan hablar, pero mucho más importante que las sepamos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Nadima Simón Domínguez por sus palabras que nos hacen reflexionar. Hace 17 años denunciamos y hablamos de la problemática de las niñas, de que tienen derechos, de que hay que escucharlas, y desgraciadamente pasan los años y aunque sí hay personas e instituciones que tratan de apoyarlas, no son a su vez apoyadas para poder desarrollar su trabajo, y además requerimos muchos más lugares, sitios que puedan apoyar a estas niñas. Quiero ahora pedirle a Nadima si fuera tan amable de venir a moderar la siguiente presentación. ¿Tienes por ahí el libro? Sí. Pues ahora me toca presentar a Margarita y quiero decirles que para mí Margarita es un ejemplo, es una mujer verdaderamente ejemplar que ha sabido llevar una vida digna de elogio en todos los aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto académico, en el aspecto de servicio, y bueno, es un honor presentarla y que nos hable de sus ideas, de sus reflexiones acerca de la discriminación y la violencia que sufren las niñas. Gracias, Nadima. Como se nota, somos amigas y nos queremos mucho. Es la única razón que puedo explicar por lo que dijo. En este libro que nosotros presentamos, está dividido en diversos capítulos donde especialistas en diferentes temas presentan sus trabajos. Y no es que querramos ya vender el libro que está agotado, pero que vale la pena conocer o reconocer el esfuerzo que se hizo en aquel entonces, y que yo les decía apenas hace 17 años, porque 17 años para un joven puede ser toda la vida, pero 17 años para la historia de la humanidad no es nada. Y sin embargo, apenas hace 17 años este libro se considera un parteaguas en el mundo. Qué atrasados estamos todos en reconocer que las niñas y los niños tienen derechos, y que las niñas y las mujeres no están pudiendo, aún en el siglo XXI, defenderse de todas las agresiones de las que son objeto.
Entonces, aquí en esta hay una presentación de la doctora Patricia Galeana, nuestra presidenta fundadora, hay un mensaje de la UNICEF y ya les había mencionado la doctora Delia Selena y la participación del doctor Raúl Béjar para poder llevar a cabo el trabajo que dio lugar después a la publicación. Entonces tenemos desde reflexiones de las niñas en periodos prehispánicos, que es muy interesante. Tenemos sobre la sociedad, las niñas y la sociedad, las niñas y la educación. También la mentalidad de las niñas, donde precisamente se abre ese capítulo con las reflexiones de la doctora Simón sobre Escuchemos a las niñas. También sobre trabajo y economía, violencia, salud, todos estos temas diversos, marco jurídico y una reflexión final que hizo una de nuestras miembros sumamente distinguida y miembro de nuestro Consejo de Honor, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, hace unas reflexiones finales. En el capítulo 3 sobre educación, porque me ha interesado, probablemente por mi trabajo en ciencia de la información, políticas de información, el enfoque hacia las mujeres y la educación, las niñas y la educación. Y aquí hablaba yo de la educación de las niñas en la era del espacio cibernético. Así hablábamos de espacio cibernético, teleinformática, como este medio en Internet y estas posibilidades que había de transferir contenidos y mensajes de manera instantánea. 17 años para el espacio cibernético, y lo digo así entre comillas, es muchísimo tiempo para el avance que ha tenido lo que ahora llamamos medio digital. Ahora el acceso es lo importante, el acceso a la información. ¿Y qué tiene que ver esto con las niñas? Hablábamos en aquel entonces de la necesidad de impulsar las posibilidades de las niñas en su acceso a la educación, en su acceso al trabajo, al empleo, y que a lo mejor este nuevo espacio, este medio digital que ahora decimos, les iba a abrir una oportunidad al empleo y a lo mejor a la educación, con la posibilidad de lo que entonces llamábamos teleeducación, la posibilidad de educación a distancia utilizando el medio digital, ya que muchas mujeres habían dejado sus estudios por dedicarse a la familia o tener que dedicarse al trabajo para poder mantener a sus familias. Porque cuando faltan algunos miembros de la familia que abandonan, por ejemplo, ahora con los migrantes, quedaban las mujeres o quedan muchas al frente de las familias. Ahora las mujeres también han tenido que migrar por la falta de posibilidades de desarrollo en sus sitios de donde radican, en sus hogares, y han tenido que migrar. Han tratado de migrar con los niños sabemos que quedan abandonados en la frontera porque muchas veces no pueden cruzar con las madres y están los niños, cuantos han fallecido o caen en manos precisamente de la delincuencia organizada por no tener medios de vida y son carne de cañón de estos de estas delincuencias, de este crimen organizado, y son las víctimas entre los fuegos entre las autoridades y estos narcotraficantes, o bien de las luchas por territorios de estas pandillas, de este crimen organizado, que se pelean los territorios, y la carne de cañón son los niños y las niñas también. Cómo son utilizadas y cómo ha incrementado la trata de personas, por ejemplo. Entonces, mientras que algunos aspectos han sido reconocidos, aunque no en la cantidad suficiente, en otros no han sido reconocidos o han aumentado. Ya Delia Selene nos hablaba de que más o menos en las licenciaturas tenemos
mitad y mitad de hombres y mujeres. Hay carreras donde son más las mujeres. La cantidad de mujeres que han entrado en ingeniería ha incrementado, y en carreras que se consideraban más de los hombres, carreras científicas, donde también se ha incrementado. Eso es verdad, y también en el posgrado. Sin embargo, no vemos lo mismo, curiosamente, en educación primaria. Ahora veremos algunas estadísticas. Lo que está pasando es que con el incremento de la pobreza, con la migración, con el abandono de las niñas y los niños, muchos de ellos precisamente sin registro siquiera no han tenido acceso, y estamos viendo un mayor analfabetismo entre las niñas. Entonces tenemos esta distorsión. Sí, la mujer está teniendo mayor desarrollo, hay mayor número de mujeres en el posgrado, en las licenciaturas, en las maestrías, pero también estamos viendo que muchas de ellas no pueden terminar sus carreras, no pueden terminar las maestrías y los posgrados, no pueden obtener el grado o el posgrado, lo cual con el grado tendrían, cuando encuentran empleo, acceso a una mejor remuneración. ¿Por qué? Porque se quedan en pasantías o en candidaturas, porque no pueden terminar, tienen que atender otros asuntos en el seno familiar y también en llevar comida a su hogar, porque si falta el hombre, la que siempre está llevando los alimentos al seno familiar son las mujeres, las hermanas, las tías, las madres, hasta las abuelas, nosotras las abuelas, que seguimos trabajando. Bueno, cuando hablaba yo del espacio cibernético en ese campo, hablaba de los desarrollos que había entonces y estas posibilidades de desarrollo para las mujeres. Pero ¿qué ha pasado en el medio digital? Es cierto, el medio digital se ha ampliado, está al acceso prácticamente de todo mundo, aún en los cafés, internet y demás. Pero el medio digital en su desarrollo, porque siempre los delitos se cometen primero y después tenemos que buscar una política y un marco legal para detenerlo. Y los ciberdelitos, los delitos en el ciberespacio, todavía no hemos encontrado la forma de poderlos erradicar. Se están tratando de atacar, hay organizaciones y comisiones internacionales, comisiones nacionales para tratar de evitar los delitos en Internet, pero cada vez surgen mayores. ¿Y quiénes son ahora carne de cañón, como decíamos, de las niñas y los niños que quedan abandonados porque los padres tienen que cruzar, migrar y no pueden ir, y esperan poderlos cruzar a ellos y quedan abandonados? Pues lo que está pasando es el ataque, y ahora pues por ser Día Internacional de la Niña, de las niñas en el medio cibernético, en el medio digital. La trata de personas, la cantidad de páginas web, de mensajes que pueden recibir, de blogs que hay en donde la están tratando de hablar de una mejoría en su vida, en sus empleos, en su desarrollo, y terminan siendo víctimas de la trata de personas. Tenemos ahora motores de búsqueda poderosos para encontrar, inclusive las que no salen de su hogar o de su seno familiar para ser tratadas de esta manera, también son abusadas a través del medio digital. Y esto tenemos que ver cómo podemos frenar. Está bien la libertad de un medio que nos permite acceder a la información, a imágenes, a videos, y qué bueno que lo podamos utilizar, pero no en detrimento de nuestra sociedad y de nuestras niñas. Unos minutos para escucharlos a ustedes. Para nosotros ha sido un privilegio, para la Federación Mexicana de Universitarias, para Delia Selene de Dios, para Nadima Simón Domínguez y para mí, el
que ustedes estuvieran presentes e interesados en este tema. Y ahora quisiéramos escucharlos. Tenemos solamente unos cuantos minutos porque ya nos pasamos 10 minutos y la doctora Simón tiene otra conferencia en un ratito, pero abriremos algunas preguntas o comentarios, unas cuantas, y nos perdonan que no podamos ampliarlo más. Si hay alguien que quisiera tomar la palabra, sí, aquí por favor. Te pido, Nadima, yo tengo un problema de vista, entonces te pido que tú digas quién alza la mano, no va a ser. Por favor. Si fuera tan amable de identificarse, porque nos gustaría saber quiénes son y de dónde vienen. Claro que sí, mi nombre es Andrea Hernández Espinosa, soy enfermera de profesión y actualmente trabajo en la Comisión de Equidad de Género del Sindicato de Salud. Precisamente pues viendo todos estos temas, ¿no? Y mi interés precisamente en esto que usted acaba de comentar ahorita, Margarita, es porque acabamos de terminar el diplomado en violencia que precisamente se imparte en jurídicas, como parte de la preparación que estamos llevando para desarrollar el trabajo en estas áreas ahora donde nos encontramos de equidad de género en el Sindicato de Salud. Y precisamente el trabajo de investigación versa, el que yo estoy realizando versa sobre esto, el uso de estos medios informáticos hoy que tenemos tan a la mano, pero que bueno, de alguna manera efectivamente de pronto se vuelven en contra precisamente de los más vulnerables, como usted decía que son las niñas. Entonces mi pregunta va enfocada a ver si no hay alguna iniciativa, porque efectivamente también estoy haciendo una maestría en administración y ahí veíamos los sistemas de información que hay actualmente y los datos referenciales que hay en cuanto a normatividad que puedan regular esto son de Estados Unidos, pero aquí en nuestro país no hay nada. No existe nada. Entonces, por ahí ustedes que pues están como más adentradas en esto, si tienen esto precisamente que usted nos acaba de comentar. Sí, hay iniciativas, pero no han llegado al fondo a este punto. Lo que ha pasado en Internet, inclusive probablemente habrá escuchado que ha habido cumbres mundiales sobre la sociedad de la información y que ahora hablamos de la sociedad del conocimiento. En la última cumbre, que si mal no recuerdo fue la del 2004, parece, o a lo mejor más reciente, había una temática que querían tratar, la que fuera, su sociedad de la información, su desarrollo, su evolución hacia la sociedad del conocimiento, pero la problemática en Internet era tan alta que lo dedicaron a Internet. Hay un comité internacional sobre Internet. Una de las primeras cosas es si se debe regular Internet y quién va a regular Internet, porque Internet no pertenece a una persona, a un grupo de personas, a una empresa, a un país, sino que es mundial. Entonces, ahí la libertad de expresión que tanto peleamos en México desde 1824 a la fecha, y que en todo mundo se pelea y se defiende, pues salía a la luz por un lado. Pero por otro lado, muy bien, la libertad de expresión, pero la libertad termina cuando empieza la libertad de otro, cuando vamos a infringir los derechos de los demás. Se han desarrollado distintos comités. Hay un comité nacional sobre Internet, pero no está viendo el marco jurídico de los ciberdelitos como punto principal. Están viendo precisamente las posibilidades de ampliar el acceso a información, del tipo de soportes y plataformas que pueden existir o desarrollo de plataformas para poder hacer desarrollos en todos los sectores sociales que requiere la humanidad, en ampliar esa posibilidad del uso de este instrumento. El instrumento no es malo, lo malo es cómo lo estamos usando. Dentro de los comités de Internet sí están tratando de atacar este problema porque hasta recientemente lo han calificado como el problema más severo en Internet. El más severo, que son estos ciberdelitos, porque desgraciadamente pueden penetrar de manera individual a las personas. Muchas veces no nos damos cuenta
lo que están viendo los hijos, las hijas, los sobrinos, los niños, las niñas, los jóvenes. Y cuando nos damos cuenta, ya desgraciadamente han sido lastimados de alguna manera. Entonces sí hay, como sabemos, todos estos controles que se han puesto para tratar de controlar las páginas a las que se acceden, pero cuando se llega a una respuesta a algo, siempre hay muchos otros delitos que van surgiendo o muchas otras formas de penetrar. No creo que tendría yo que buscar, porque no es ese mi campo de investigación, estoy en otras cosas, pero con mucho gusto, si me da sus datos, voy a tratar de averiguar qué hay en el país, qué está haciendo los distintos, porque se tuvo que dividir en grupos, porque no es suficiente tener una comisión nacional. Conozco a Alejandro Pisanti, que ha presidido esta comisión, pero él lo hace desde el punto de vista de informática. Y lo que queremos ver es qué grupos hay. Probablemente, en jurídica sé que hay un grupo, y probablemente el diplomado fueron compañeras nuestras de la FEMU las que dieron el curso seguramente, y estuvieron esta mañana en una asamblea que tuvimos. Quiero ver, porque Jurídicas tiene grupos de investigación, si bien no exactamente en esto que afecta a las niñas como estamos viendo, pero sí de delitos en Internet. Entonces voy a buscarle toda esa información y con muchísimo gusto se la hago llegar. Por allá, por favor. Estoy a cargo de un programa que atiende a alumnos indígenas y alumnos migrantes, atiende en general a población vulnerable. Toda esta información que ustedes están ahorita proporcionando me parece sumamente importante y además muy interesante para nosotros tener un bagaje de información que sea una manera de argumentar las capacitaciones que hacemos a los docentes. Entonces yo quisiera ver la posibilidad de que nos dieran o proporcionaran algún tipo de bibliografía o fuente, algún espacio donde pudiéramos nosotros consultar de manera específica, porque el libro que están mencionando parece ser que no es fácil ya conseguirlo. Entonces nosotros de manera permanente trabajamos en esa capacitación y quisiéramos estar teniendo esta información para el trabajo que realizamos con la plantilla docente. Gracias. Sí, próximamente vamos a presentar un libro específico sobre las niñas, coordinado por la doctora Dolores Muñoz Cano. Se va a presentar próximamente aquí en el museo, pero si nos deja su correo, le enviamos bibliografía que le permita Sí, es muy importante lo que está planteando, porque aquí mismo, aquí en este lugar, la sala de Clementina Díaz de Obando, es una de las fundadoras y no saben, ha muerto recientemente, pero para nuestro corazón está bien viva. Y quiero decirles que aquí exactamente con la compañera Elizabeth hay materiales a los cuales ustedes pueden acceder para tener información. Este libro que fue publicado en 95, y ya les decía la doctora Margarita Almada, que no es porque queramos que se venda, porque está agotado hace muchos años, pero están aquí, están los textos, pueden ser consultados sobre estas cuestiones de las niñas, pero hay mucho más. Miren, ustedes pueden consultar incluso en el internet, en las mismas bibliotecas de la UNAM, que tienen un bagaje de información amplísimo, porque es la institución que trata muchos asuntos en las diferentes ramas del conocimiento y del arte también, ¿no? De la cultura en general. Eso por un lado. Por otro lado, también podrían tener acceso con esta perspectiva de género a varios lugares para información, ¿no? Por ejemplo, con CIMAC, que es una organización de periodistas que tienen un centro de documentación muy interesante. Han hecho un buen acopio
de información. En el Programa Universitario de Estudios de Género que está en la Torre 2 de Humanidades, en la Escuela de Antropología e Historia, pero en el área en los aspectos de la perspectiva de género, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde tienen incluso hasta posgrados sobre la perspectiva de género, y en los institutos de las mujeres, tanto el nacional, que la verdad se ocupa muy poco de manera directa de la problemática de las mujeres, pero sí tienen documentos de investigación, y en el Instituto de las Mujeres, que aquí, como hay convenio con FEMU, vienen a dar cursos. Incluso ustedes pueden ver como en su propia secretaría que hagan convenios con FEMU para que puedan hacerse estos cursos de capacitación con perspectiva de género para sus educadores, porque estas cuestiones hay que multiplicarlos. Además, porque es un instrumento fundamental, el día de hoy es fundamental esta perspectiva de la transversalidad de la perspectiva de género, porque no hay un solo financiamiento nacional e internacional que no tome en cuenta el asunto, es decir, al revés, que hay que tenerlo como un instrumento de trabajo. Es fundamental, no es para que digan… primero, como decía este hombre verdaderamente aberrante, el viejerío, no, o que digan solamente los hombres y las mujeres, que eso no sirve para nada, es el conocimiento real con la perspectiva de género en la transversalidad de la existencia del género humano, ¿no? Entonces, hay muchos lugares en donde se puede acceder, incluso dentro de la sociedad civil. Antes teníamos otro centro de documentación en Cuernavaca, pero ya no es muy válido. Pero bueno, por ejemplo, aquí, se está haciendo el esfuerzo por tener este centro de documentación, y también podemos diversificarlos a las diferentes facultades, en ciencias políticas, en filosofía, en derecho, en medicina. Bueno, no saben ustedes qué amplitud de conocimientos pueden tener, incluso si se suben a la página de la UNAM para acceder a las bibliotecas, que realmente pueden obtener mucha información muy interesante. Margarita, por favor. Quisiera, perdón, yo creo que me distraje un momento. Yo quisiera preguntarle, usted hablaba de capacitación de docentes para educación en zonas indígenas. No, nosotros trabajamos también en el Distrito Federal, pero tenemos aproximadamente 700 escuelas que reportan población indígena. Son diferentes cantidades, un alumno o 15 según la escuela y la zona, pero nosotros no tenemos la posibilidad de capacitar docentes porque las lenguas que hablan son diferentes, 40 etnias diferentes. Entonces, toda esta información, gracias, nos es de gran utilidad, sí, para hacer referencias, o porque los mismos docentes a veces nos piden alguna determinada información que nosotros no estamos en condiciones de proporcionarle porque la desconocemos, ¿no? Entonces, todo lo que podamos prepararnos es de muchísima utilidad. Bueno, muy bien, porque hay varias cosas. En la universidad hay un programa universitario que se llama México Nación Multicultural, que está enfocada y da cursos y puede dar capacitación precisamente a grupos indígenas, o para profesores, para grupos indígenas, para gente que habla distintas lenguas. En la Facultad de Filosofía y Letras también hay especialistas en distintas lenguas indígenas. Ahora, por otro lado, la Federación Mexicana cada año desarrolla un seminario nacional y lo hace en una entidad federativa distinta. Ahí se presentan ponencias sobre el tema general que se escoge para el seminario. En este año lo vamos a hacer en Puebla, y la temática es por la cultura de la paz, y así ha sido en distintos años, pero también ha servido para algo muy importante, que es el conocer y reconocer sobre el trabajo que las mujeres están haciendo en ese estado y la problemática que tienen. Y por ejemplo, tenemos
un libro que se publicó, que coordinó la doctora Patricia Galeana sobre uno de nuestros seminarios y se llama La condición de la mujer indígena y sus derechos fundamentales. Esto fue publicado por la Federación Mexicana de Universitarias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia UNAM y la Secretaría de Gobernación de 1997. Todos estos libros, ustedes sí, el hecho de que no los puedan comprar porque se han agotado, porque desgraciadamente nos cuesta mucho trabajo lograr que nos apoyen para publicar los libros, no nos permiten luego tener, precisamente por razones de presupuesto, demasiados ejemplares, se agotan, no saben con qué rapidez, pero aquí en el Centro de Documentación están a su disposición, aquí están y ustedes pueden fotocopiar, en fin, pueden hacer uso de los contenidos siempre y cuando obviamente hagan referencia a la federación, ¿no? Pero aquí está que también les puede ser útil. Esto y el programa universitario, yo diría que se acercara a este programa universitario e inclusive la posibilidad de que pudiéramos hacer una carta de presentación para ustedes. Yo no conozco personalmente al director, pero casualmente es suegro de la hija de una compañera. Entonces, para que ustedes puedan tener acceso a ese programa universitario que creo que pueden tener un apoyo realmente efectivo para ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Luz María, también enfermera de profesión, también pertenezco al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Tenemos más de 3 años trabajando en equidad de género. Bueno, ahorita mi inquietud, me pregunto, aparte de estas acciones que estamos aquí con ustedes, ¿se están llevando a cabo otras acciones en otros lugares para dar a conocer este Día Internacional de la Niña? Porque pues en los medios de comunicación muy poco se dio y pues somos pocos los que nos estamos enterando de esto. ¿Qué otras acciones se están llevando para este día? Bueno, ya decíamos que hace 17 años, fíjense que como decía la doctora Margarita Almada, realmente para la historia de la humanidad es nada, 17 años, pero hace 17 años que estábamos en víspera de la 4ª Conferencia Mundial, ni siquiera se consideraba el asunto de las niñas. Así que hoy, bueno, ya es un gran acontecimiento, al igual que fue el acontecimiento que se pusiera en el tapete de la discusión mundial el asunto de las mujeres en 1975, ahora es muy importante que se tome en cuenta a las niñas, porque nosotros lo señalábamos, ¿cómo es eso? ¿Que las niñas no existen? Porque el género femenino ha sido el género invisible para la historia, pero por eso lo queremos visibilizar y el museo es una forma, pero esto hoy es un gran acontecimiento. Tenemos que agradecerle a la Organización de Naciones Unidas que ponga en el tapete de discusión el asunto de las niñas. Por eso estamos celebrándolo. Es lamentable lo que estamos viviendo en el mundo, porque aún, imagínense, la Comunidad Económica Europea está tronando, el barco está haciendo agua por todos lados, es decir, nuestro planeta está en un desequilibrio, es mundial, bueno, pero no quiere decir que con esto estemos, ay, qué bien, ¿no? Que nos va tan mal a todos, no, habrá que encontrar caminos de solución, ¿no? Entonces, ciertamente ha habido muy poco interés por este asunto. ¿Por qué? Pues porque el mismo sistema lo propicia, porque no son población económicamente activa. Pero ya estábamos viendo que aún los adultos, tampoco por el desempleo galopante, hasta en los países de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Vean ustedes todo lo que está pasando en España, en Grecia.